Sí, no, hombre, no tienes una prueba y los correos. Vamos, nos recibimos para conseguir creo que todos los mundos, ¿no? Hola, ¿cómo vas? No pasó Colombia, ¿no? Un punto. Un punto no pasó. ¿Pero qué selección le da? La verdad yo no soy muy amante del fútbol, te juro. Pero entonces, siendo bien imparcial, diría que voy a los dos. Es verdad. Pero si juegan los dos, te voy a Colombia. Y cuando fue la goleada, iba llorando. ¿Cómo puede ser? De hecho, no leí partidos, porque generalmente no veo los partidos. No me entiendo. Pablito, ¿has tenido ya clases con Pablito? Pablo Torres. Bueno, él va a ser su profesor, el que más van a querer. Entonces, él me dice, vamos a ver el partido y yo, la Colombia y no sé qué, que la televisión es por entrar. Pero sí, el último partido sí contra Venezuela, Venezuela. Siempre es difícil ganarle a Venezuela, no sé por qué. Colombia contra Venezuela no es fácil ese partido. Se ponen las cuitas los venezolanos. Y ahora todos los que estaban de último terminaron bien, porque también Paraguay fue Ecuador. Claro. No, pero Ecuador no les estaba tan mal. Sí empezó bien. Sí, una etapa en la que se fue mal. Que yo recuerdo, pero no estaba tan así. Colombia está en un punto súper alto. Sí, sí, pero no se entiende. James no está. Hay más sintonía que otra. Sí, creo que tiene muchos conflictos internos con James, la verdad. Eso fue lo que pasaba con la primera selección de Ecuador, cuando estaba los Manelis y todos los, digamos, los veteranos de la selección. Eso mismo, un montón de conflictos. La selección ahora está mejor que la otra. Sí, mucho mejor, me parece. Siento que no hace mucho de eso, pero tiene la que se los ve mejor, llevando mejor. Falta es alguien que dispare como más desde media distancia. Solo ya se quiere meter con todo ya para tener ¿no? Es que Alfaro como que alinea mucho para preservar los espacios, ¿no? Sí. Y sí que ahí sí ya va para tener dos niveles de entendimiento. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver. De hecho, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿No he visto si los videos están quedando con audio? ¿Están quedando con audio? Sí. ¿Los de las clases? Sí. Ah, ya. Genial. Yo vi uno y... Sí. Ok. Listo. Entonces, vamos a empezar. Resulta que la clase anterior, pues perdimos un poquito de tiempo por esto de la discusión. Y para resumir unos cambios recientes que va a haber, pues
estuve coordinándome un poco con el profesor de la otra clase y llegamos a un acuerdo también de que tengan algo de ejercicio de vigas esta semana con usted. ¿Sí? Entonces ya va a estar como medio solucionado eso. Y cuando nosotros tengamos el último tema, que es centroides para nosotros, y para ellos va a ser vigas, en cambio. Entonces vamos a abrir otro paralelo para que las personas que quieran centrarse de pronto a ver centroides, ejercicios, puedan meterse, que sería este curso. O si de pronto ven que quieran ver vigas, va a haber los dos temas simultáneos. Entonces, de tal forma que puedan escoger a qué temas quieren entrar, ya sea en un curso o no. Lo otro, no veo a más personas, pero entiendo que ya con Jackson se pusieron de acuerdo con el examen para el 14, me parece. 14. Sí. Listo. Entonces, no se olviden, entra la parte de armaduras y equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Eso va a ser, no se va a cambiar, no se va a aumentar. Este va a ser una semana. ¿Listo? ¿Preguntas acerca de eso? ¿No? Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar. Por cierto, no sé si Estorba es eso. Hola. ¿Estorba? Sí, un poco, más o menos. ¿No? Ok, entonces me avisan si estorban para quitarlo, ¿ya? Entonces, resulta que la anterior clase estuvimos hablando de vigas, la introducción, vimos algo donde pues iba a haber, o van a ustedes a encontrar elementos de viga, y hoy vamos a hacer la preparación, ¿verdad? Hoy vamos a presentar la preparación. Entonces, vamos a rápidamente realizar este proceso de la preparación. Ahorita me acordé que vamos a dejarlo para hoy. Hola, ¿cómo vas? Ya, dale. Pero aquí teníamos nuestro que no se conectado. Que no se conectado. Hola. Entonces, ahí debería verse, voy a quitar esto, para que no estorbe. Y por aquí deberían estar. Hola, buenas tardes. Listo. Entonces, vamos a ver quién va a ser el participante de esta semana. ¿Josué? ¿Josué? Josué Israel, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo? Hola, sí, bien. Después, ¿era Josué o Francisco? ¿Qué pareció? ¿Fabricio? No. A ver, déjame ver. Creo que hay un paso en falta. Ya, a ver, de nuevo, ¿ya? Porque me apareció otro nombre. Ahí está Fabricio y Josué, ¿cierto? Ya. Te salvaste.
Gabriel. Gabriel. Ahí sí. ¿Está Gabriel? Sí. Está Gabriel. Entonces, no se olviden conectarse rápidamente a la repetición. De ahí continúa. Jackson. De ahí va. ¿Cómo que se le puede pedir 5 resultados así? Debería poder tener. Gabriela. Gabriela. ¿No? De ahí no hay nada que hacer. Legales el robo, Fabricio, listo. Entonces, ¿cómo van a ser nuestros participantes de esta semana? Así que, comienza. Sí, sí, continúa. Entonces, la actividad era buscar estructuras que sean vivas, ¿no? Básicamente, un número de, creo que eran 3 estructuras que sean vivas, ¿verdad? Que sean de verdad funcionando como vivas. Entonces, ¿ahorita es Gabriel? Sí, ya. Gabriel, de las 3, escoge la que más te presenta. De las 3. Esta yo saqué en mi casa. Es mi cuarto de mi hermano. Hay este tipo de vigas de madera que está soportando el. ¿Llega a qué? ¿Cómo? ¿A qué llega? A otro piso de arriba. ¿Qué es esto? Eso también es una viga. Es una viga, ¿no? ¿Se dan cuenta? Un elemento de un sistema de piso. El piso, imagino que arriba se puede caminar. Sí. Entonces, el sistema de piso es un elemento de losa, que llamamos losa, ¿sí? Está soportado por vigas, las cuales, de madera, las cuales están apoyadas a las vigas de la estructura principal. Y de ahí es el siguiente paso, van a las columnas A, la cimentación. ¿Estamos de acuerdo que eso es una viga? Sí, ¿no? Vale, gracias. ¿Está bien? Gabriel, listo. Gracias, Gabriel. Siguiente, ¿quién era? Jackson. Vamos, Jackson. Es bastante rico, ¿no? Ok, de las que tengas, ¿cuál es la que más te gusta? Ya. ¿Dónde es eso? ¿Sabes más o menos? ¿Navarra, en España? No sé, pero parece motor de robótica, ¿no? Ok, explícame. Ya. Así porque la verdad, ya, esta de acá, ya son arcos. Se puede encontrar vigas entre aquí, aunque en forma de arco, y acá, en este lugar. ¿Ah? Entonces, el techo como tal, tiene columnas. ¿Cuáles son los elementos que soportan primero los elementos del techo? ¿Ven que los elementos del techo son, ¿no? Claro. Aquí. Ajá. ¿Y esas se apoyan a dónde? Estas se apoyan aquí. Ajá. ¿Se ve cómo va el sistema de carga?
Y de ahí van a las columnas que tenemos acá. Perfecto. ¿No? Y eso da y de eso, ¿no? Entonces, el entramado de vigas, ¿sí? Va distribuyendo y va transportando la carga de un lado a otro, y la intención es de que la carga que soporta una estructura pues, llegue a la cimentación al suelo, ¿no? Ese va a ser nuestro sistema. Dale, una pregunta, Di. ¿Esto sería vía? Estos de aquí no serían vigas, serían sistemas de vacía. Los que decíamos que eran como armaduras. Esto de acá, ¿no? Esto es la tema de acá. Estructuras como panecito, por ejemplo, por dentro del panecito, ¿no? ¿Ah? Son estructuras inserocidas. Eso de arriba, por ejemplo, esos son arcos de acá. Son sistemas en arcos. Las vigas serían estas. Están apoyadas al arco, ¿no? El resto es un arco. Como los romanos. Bueno, de hecho, es un arco como gótico. Cuando lo cerraron, se dieron cuenta que, bueno, ya me voy a meter a otra cosa, ¿no? Dejémoslo así. Gracias. Siguiente. Creo que era Gabriela, ¿no es verdad? Escoge la que más te guste. Creo que está de acá. Ok, ya. Ya me mareé, me avisas. Ya, esta es la parte de no donde está la parte de acá. O sea, de la estructura grandotota con distinta. No sé así, a ver, dame. Es que me gustó bastante cómo estaba unida estas dos bombas. Pero también me llamó bastante la atención esta parte, porque a esta parte también, en otros sitios del edificio estaban. Es un edificio libre, ¿no? Sí. Ya, esas son dosas preforzadas. Perdón, a ver, post-pensadas, son dosas post-pensadas. A ver, hazle más hacia afuera, para que se vea toda la imagen. Y esa seguramente es una viga soportando dos. Ese de ahí está más chévere. A ver, este es un túnel, ¿no? Este es el túnel. En el túnel como tal, eso no es una viga, es túnel como tal. ¿Sí? El túnel es un sistema de arcos con así se forma un túnel. De hecho, cuando ustedes construyen el túnel, van poniendo unos arcos para soportar el peso. Y aunque nosotros vemos la mitad, el túnel es hueco, para hacerlo como huevo, ¿no? Por debajo, llega a pasar algo por debajo, se pueden meter materiales, cosas, aire también. Ustedes no lo ven, pero ¿Y por aquí qué sería esta parte de acá? Me llama la atención, no sabía que era esta parte. Ah, ya, tú hablas de las luminarias. Ajá. Depende de cómo estén apoyadas, pero entre este punto y este punto son como vigas, parecen que son vigas, porque es un tubo soportado con un apoyo de primer grado. Sí, es una viga, pero al contrario, ¿no? Sí, pero como tal, el túnel no es, ¿no? Ah, ¿tenías una foto de vigas? Ese sí era una foto de vigas. La otra foto, estas. Estos sí son vigas con todos los estructuras, ¿no? Entonces tenemos un elemento de apoyo principal. ¿Esto qué es? ¿Un techo? Sí. Sí, es una techada. Parece un techo. Entonces aquí tenemos las vigas principales, como las de la casa de mi amigo Gabriel, ¿no? Y por aquí pues pondrían lo que sería el sistema de techo, las tejas. Este es el más claro ejemplo que tú tienes ahorita en vivo. Ahora muéstrame el del túnel, el del edificio de, pero grande, lo más grande que pueda dar, o sea, lo más pequeño entonces, para ver. ¿Cómo te digo? Quiero ver toda la foto. A ver, ¿dónde necesitamos vigas? Lo que pasa es que ese sistema, ellos construyen con un sistema estructural que se conoce como muros portantes. Muros portantes.
Entonces estos son muros, estos son muros. Creo que por aquí podría haber, esto es una viga. Este elemento de aquí pareciera que es la viga del borde de una losa. ¿Sí? Pero en este punto esto es una losa completa, ¿no? Y arriba ellos todos tienen unos muros, todo es estructural. La mayoría de estos edificios de Uribe no son muros o vigas, no son vigas o columnas, porque son muros, otro sistema. ¿Listo? Pero sí, el del techo es el más claro que tiene. ¿Listo? Gracias, Fabricio. Fabricio era, ¿no? Sí, pero compártale a Karen, ya está intentando. Compártanle aquí. A Karen, Karen. ¿Quién es Karen? Compañera. Es que está mi compu porque no sé si no está. ¿Y qué tengo que compartir? Para compartir. Pero ya. Me está faltando mi amigo Esteban. Está conectado, pero no lo veo. Perfecto, ¿no? Ese sí es un sistema de vigas. Ese es un puente de vigas. De losas sobre vigas. No hay nada que hacer. ¿Ah? ¿Por qué no te digo ese día, verdad? Claro. No, Estos son vigas, esto es una viga que está soportando las columnas. Entonces, la losa del puente se soporta sobre estas vigas, las cuales se soportan sobre esa viga que se llama viga cabezal, la cual transporta el peso a la columna. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro ejemplo tenías? Vigas, el techo. Ajá. Muy bien. Siguiente. No, el otro no. Es que te dijo que no era. Porque ya no vendría a soportar un peso. Bueno, digamos que esto no, pero esto sí. Sí vendría a ser viga. ¿Listo? Bueno, mejor en el computador. Genial. Listo. Gracias, Fabricio. Listo, entonces quedamos con la preparación. El objetivo de la preparación, como se dieron cuenta, pues era como que tengamos en mente qué es, ¿no?, un sistema de vigas, cómo funcionan. ¿Listo? Entonces, resulta que en la anterior clase nosotros hablamos o introducimos el tema acerca de las fuerzas internas que existen y algo que mencioné que eran las funciones de carga, ¿verdad? De fuerzas internas. Entonces, esa parte es súper importante porque las funciones de carga les van a ayudar a ustedes en sus clases de, por ejemplo, de análisis estructural, a plantear o calcular después cómo se deflectan o deforman los elementos de vigas o columnas. Entonces, es súper importante que entendamos bien cómo calculan esas fuerzas, esas funciones de fuerza interna. Entonces, vamos a decir funciones de fuerza interna. Entonces, primero que todo, habíamos dicho que para generar estas funciones necesitábamos identificar zonas homogéneas, ¿no? ¿Quién me recuerda cómo son o cómo identifico una zona? Si tienen la misma sistema universal, si tienen el mismo material, tienen la misma función de carga. Exacto. Y aquí es donde vamos a entrar al punto, ¿no? Necesito saber la función de fuerzas internas o la función de carga, ¿sí?, para identificar cuáles son los tramos homogéneos. ¿Listo? Entonces, resulta que yo voy a coger en mi sistema y en mi elemento de viga voy a hacer un diagrama de cuerpo libre.
Pues vamos a decir que partimos de elaborar un diagrama de cuerpo libre. Uy, no sé, creo que no me pueden. Creo que se quedó sin batería. Un diagrama de cuerpo libre de la sección, la A. Ahora, ¿qué necesitamos para hacer un diagrama de cuerpo libre? Necesitamos saber las reacciones de las chicas. ¿Listo? Eso es súper importante. Yo necesito saber las fuerzas externas para hacer el corte y identificar lo que son las fuerzas internas. ¿Vamos? Entonces, esa parte es súper importante, ¿no? Ahora, para hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a decir que el diagrama debe contener reacciones y fuerzas externas. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi estructura, yo me voy a imaginar, ¿listo? Que tengo un elemento como la de la punta del techo. Ustedes vieron aquí en la casa de Gabriel, me parece que era, ¿sí? Yo me voy a imaginar que esta es la mitad del techo de la casa de Gabriel, ¿ya? Voy a suponer lo siguiente, si yo tengo aquí un apoyo de segundo grado, ¿sí? Que tengo aquí un apoyo de primer grado, que en la mitad, justo en la mitad, voy a tener otro apoyo de primer grado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mitad de la casa de Gabriel. Ahora, voy a poner un vector de fuerza. Y como ahorita sabemos que las fuerzas son fuerzas que se colocan con o se identifican como un vector que tiene magnitud y dirección, voy a colocar y voy a decir que ese vector de fuerza, ¿sí?, es de 10 kilonewtons. ¿Listo? Ese vector de fuerza es de 10 kilonewtons y que este elemento va a tener una distancia totalmente simétrica entre apoyos. ¿Listo? Les voy a decir que aquí hay 5 metros y 5 metros. Ok. Entonces, resulta que este sistema debe estar en equilibrio. ¿Sí? Resulta que este sistema debe estar en equilibrio. ¿Saben qué? Hagamos una modificación para que el ejercicio se haga más visible para ustedes. Voy a quitar este apoyo de la mitad, ¿ya? Después lo vamos a complicar un poco más. En vez del apoyo en la mitad, yo voy a poner un vector de fuerza que va en ese punto hacia arriba, que va a ser de 5 kilómetros. ¿Listo? Así lo vamos a hacer más fácil. Entonces, tengo una viga, ¿sí?, que mide 10 metros en total, y que en 5 metros está puesta una carga de 5 kilómetros, y en la mitad de estas distancias está puesta una carga de 10 y 10 kilonewtons, y el sistema de una en su mente le debe decir, ese sistema es simétrico, ¿no es verdad? Es simétrico respecto a un eje que está en donde, que pasa por 5, y por lo tanto, aunque no sé resolver vigas, yo sé que la reacción en ese punto de aquí y la reacción en este punto de acá
aunque no sé resolver vigas, debe ser la mitad de la carga que hay. ¿Listo? En el sistema, porque debe estar en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé que esta reacción es igual a esta, pero a la mitad, ¿no? Entonces tengo 10 para abajo, 5 para arriba. ¿Cuánto está actuando en la viga realmente, en total, en estas fuerzas? Hay 10, 20 para abajo, 5 para arriba. En total hay 15 para ¿dónde? Para abajo. El sistema, para que esté en equilibrio, debe tener ¿cuánto para arriba? ¿En dónde se desarrollan los 15? En las reacciones. Y como las reacciones son iguales, ¿cuánto debe ser cada una de estas reacciones? ¿Ah? 7.5, 7.5. ¿Estamos? Todavía lo vamos a hacer después matemáticamente. ¿Listo? Pero recuerden, ese principio de que las cosas son simétricas, pues ayuda un montón. Si ven que no hice ningún cálculo y ya sé cuáles son las reacciones. ¿Listo? Entonces, resulta que si esto es 7.5 kilonewtons y este es 7.5 kilonewtons, verifiquemos. 7.5 y 7.5 es 15, más 5 es 20 hacia arriba, y hacia abajo hay 20, se cierra, ¿no? Sumatoria de momentos respecto a cualquier punto. Les voy a coger el punto de simetría. Este momento genera un momento horario. Este momento genera un momento antihorario que se anula, 0. Respecto a este punto, este momento genera un momento antihorario. Este momento respecto a este punto genera un momento horario de la misma magnitud, se anulan. ¿Está en equilibrio? Sí. ¿Cachan? ¿Hice algún cálculo más fácil de sumar o restar fuerzas? No. ¿Listo? Entonces yo les puedo poner así una viga con 20 fuerzas, pero si es simétrico y facilito, ¿no? Saber cuáles son las reacciones. ¿Listo? Ok, bueno. Ahora, vamos a entrar a los diagramas. Ya tengo las reacciones. Eso es súper importante que yo sepa las reacciones. Ahora, yo voy a coger y voy a decir lo siguiente. La zona que está entre el apoyo y la carga de 10 kilonewtons, le voy a poner un nombre. ¿Listo? Entonces, te voy a decir que esto es el elemento A, este es el elemento B, esto es C, este es el punto D y este es el punto E. Voy a decir que este pedazo es de madera. Voy a decir, esto es madera. Este pedazo de aquí es de acero. ¿Estamos de acuerdo? Este pedazo de aquí es una viga de madera y el otro es de acero. Me voy a inventar, obviamente es bien difícil hacer eso, pero me voy a inventar. ¿Listo? Ahora, voy a decir que el pedazo rojo que estoy subrayando, la línea roja, es una sección que es circular. ¿Listo? Y la línea negra es una sección que tiene una sección transversal que es rectangular. ¿Cachan? ¿Listo? Entonces, ¿se fijan? La línea roja, o sea, este pedacito, es un tubito de madera. ¿Estamos? Y todo esto, desde B a E, es un elemento que es una cajita, una viga, como la que vimos en la preparación. ¿Estamos? Entonces, la tarea es identificar cuáles son, por material y por, considerando solo material, y considerando cuál es la sección transversal, cuántas zonas homogéneas tiene, solamente sin saber cargas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me voy a olvidar de cargas. Entonces, las tres condiciones, me voy a olvidar una y voy a decir que tengan la misma
el mismo material, la misma sección transversal. ¿Cuántas zonas homogéneas hay en esa sección? ¿Dos? ¿Tres? Vamos a ver. Entonces, entre A y B, la sección transversal es circular y el material es madera. Está bien. Entre B y C, la sección transversal es rectangular, pero el material es madera. Hay un cambio, ¿sí no? Entonces, dos zonas. La tercera, tengo acero con rectangular. Tres zonas. ¿Estamos de acuerdo? Solamente por material y por sección transversal. ¿Cachan eso? Ok, no es común, aunque sí podemos ir a visitar el taller. En el taller, ustedes se van a dar cuenta, visto que en la planta baja hay como, ustedes salen del ascensor y como mano izquierda hay como un gimnasio, ¿no? Entonces, cuando estén ahí, se van a poner a ver las vigas del techo. Se van a dar cuenta que sí hay cambios de sección transversal, ¿no? Viene una viga toda y se pone así, se va haciendo chiquita hasta llegar al final. Dense cuenta, vayan allá, ¿no? Listo, por tiempo no los puedo llevar. ¿Listo? Ok. ¿Se entendió? Las zonas homogéneas, pero falta el tercer paso. Dije que debería haber la misma función de carga. ¿Listo? Entonces, en la función de carga, lo que yo voy a coger es, voy a identificar los puntos en donde el elemento, los puntos en donde estoy hablando de vigas, pero el mismo procedimiento va a funcionar con las fuerzas que vimos que tenía un elemento de viga la anterior clase. ¿Cuántas fuerzas dijimos que tenía un elemento de viga? ¿Cuántas? Tres. Una fuerza axial, igual que las armaduras. Una cortante y un momento flector. ¿Cachan? Siempre. Entonces, yo voy a coger y me voy a inventar un corte entre A y B, que yo ya identifiqué que entre A y B hay una zona. ¿Estamos? Entonces voy a decir zona A, B. ¿Listo? Y en ese punto voy a coger y voy a ver si me copio por esto. Voy a coger y voy a hacer un corte a una distancia que medida desde el punto A va a ser una distancia X. ¿Cachai? No es ni a 1 centímetro, no es ni a 2 centímetros, no es ni a 3, es a una distancia X. Pero, como estoy en la zona entre A y B, lo que yo sí sé es que X solamente puede estar entre 0 menor o igual a X menor o igual a 2.5 metros. ¿Estamos de acuerdo? Y nada más. ¿Cachan? Ok. Entonces, en esta distancia, yo voy a plantear el equilibrio. ¿Cuántas fuerzas tengo que poner? Dije que voy a poner 3, porque hice un corte. Y cada vez que corte, debe existir como reacción las fuerzas internas. En este caso, una fuerza interna de viga, o una viga, tiene 3 fuerzas internas en el plano. Entonces, voy a decir, la carga axial, P, y la voy a plantear saliendo del corte, porque sé que la carga axial saliendo del corte es una carga de tensión, ¿sí o no? Y es positiva en el signo, tensión positiva. ¿Listo? Voy a plantear una carga perpendicular al eje, que le voy a llamar D. Y voy a plantear un momento, y ese momento lo voy a plantear antihorario, y le voy a decir que es M. Ojo, todos esos
esas fuerzas están ocurriendo justamente en el punto del corte. Entonces, yo como quiero hacer una función, ¿sí? Lo que voy a coger y voy a decir es, esas fuerzas van a variar en función de X. Entonces, esto es el momento en función de la distancia X. Dime, ¿no se ve? Sí, el corte no llega hacia abajo. ¿Cuál corte? La B. Ah, ¿este corte? Puedes hacerlo a donde quieras. Da lo mismo. Tengo. Sí, tengo. Entonces, ¿quieres hacerlo hacia abajo? Bueno, aquí usted nos había dicho que le tengamos siempre en el lado izquierdo hacia abajo y en el derecho hacia arriba. Da lo mismo. Es una conversión. Te saldría negativo. Si te sale mal, a la larga, cuando chequees, te sale negativo y quiere decir que el cortante no va hacia abajo, sino va hacia arriba. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces voy a decir que esto es P de X, ¿sí? Y el otro va a ser P de X. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Y en ese sistema voy a plantear el equilibrio. ¿Listo? Entonces voy a decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y por lo tanto, ¿sí? Yo tengo que P de X es igual, todo lo que va hacia la derecha debe ser igual a todo lo que va a la izquierda, que es 0. O sea, en todo ese tramo, entre 0 y 2,5, la carga axial va a ser 0. Ahora, si ustedes se fijan, no importa donde yo corte, en qué tramo corte, eso se va a mantener. ¿Ya? Y eso es una característica de las vigas. Generalmente las vigas son elementos horizontales cuyas cargas son perpendiculares al eje y por lo tanto no están sometidas a carga axial. ¿Sí? A menos que yo coja y me invente que de aquí hay un vector así de fuerza, ¿sí? Que yo puedo descomponer en un perpendicular y en un horizontal. Lo tradicional es que si las fuerzas son perpendiculares al eje de la viga, no hay carga axial en la viga. ¿Estamos? ¿Listo? Ok. Voy a plantear el siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, tengo todo lo que va hacia arriba, de 7.5, o mejor dicho, todo lo que va hacia abajo, ya que mi amigo lo mencionó. Todo lo que va hacia abajo, mi amigo Fabricio, el cortante X, debe ser igual a todo lo que va hacia arriba, que en este caso es 7.5 kilómetros. Entonces, yo estoy diciendo que esta función depende de X, ¿no? Pero, si yo hago un corte a 1 centímetro, ¿cambia algo en el cortante? No. Si corto a 1 metro, a 2 metros, lo que sea, desde que sea antes de 2.5 metros, solamente hay esta fuerza que es perpendicular a este corte. En este corte, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a darme lo mismo. ¿Sí? Entonces, eso me está diciendo que el cortante y la carga axial en el tramo entre 0 y 2.5 es una función homogénea continua. No importa si aumento X, pues va a tener una misma ecuación. ¿Estamos? ¿Qué va a ser? El cortante en que va a ser 7.5 kilómetros, entre 0 y 2.5. ¿Cacharon esa parte? Ahora, entonces van a decir, ya, pero por el momento cambia la cosa, ¿no? Entonces, yo voy a coger y voy a hacer la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos igual a 0, ¿no? Entonces, yo tengo un momento respecto, ojo, y esa sumatoria de momentos siempre se hace respecto a este punto de análisis donde dice el corte que está ubicado en una distancia X. ¿Listo? Entonces, respecto a ese punto, el momento m de x es un momento antihorario. Entonces, yo voy a decir, todos los momentos antihorarios, que es m de x, deben ser iguales a los momentos horarios. ¿Qué? ¿Es cuánto? 7.5 kilonewtons. O le voy a quitar esto. X. ¿Pero? Ustedes van a decir, no importa, si X vale 1 centímetro o vale 2,
o vale, es la misma ecuación. ¿Estamos? Ahora, pero bueno, entonces aquí hay una zona homogénea. Si está variando el momento conforme X, cambia. Y la respuesta es sí, sí es una zona homogénea. ¿Por qué? Porque yo dije que varía, ¿sí? O sea, que es homogéneo en su variación, porque tiene una función continua que describe el momento en ese tramo. Entonces, aquí es una función lineal, pero entre 0 y 2.5 metros es la misma función, no cambia la función. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que la sección tiene una función continua de momento entre 0 y 2.5. ¿Ya? Y cumple. Entonces, a ciencia cierta, entre A y B, yo tengo una zona homogénea en esta vida, porque tengo el mismo material, la misma sección transversal, ¿sí? Y tengo las mismas funciones de carga, cortante y momento en ese mismo tramo, que son continuas en el tramo. ¿Cacha? Entonces voy a hacer un corte, digamos, un poquito más allá. Entonces voy a hacer el corte en la zona CD. Zona CD. ¿Listo? Entonces, en la zona CD, voy a copiarme esto. La zona CD voy a hacer un cambio aquí. Hago un corte a una distancia X del corte. Entonces aquí está el primer cambio. Yo corto la viga y solo tengo dos pedazos. O todo del corte hacia la izquierda de la viga, o todo del corte hacia la derecha. ¿Se dieron cuenta? Yo estoy analizando el tramo CD, pero me llevé todo el corte o los tramos que estaban a la izquierda de donde hice el corte. ¿Se entiende? ¿Por qué lo menciono? Porque en los exámenes hacen el corte y me cortan aquí también. Y si me cortan aquí también aparecen fuerzas. Si ustedes saben las fuerzas internas en este punto, no hay problema. Pero como no las saben, ¿sí? Como no las saben, entonces llévense todo para que la sección o el elemento esté en equilibrio. Cada vez que hagan un corte, aquí yo estoy haciendo uno, aparecen tres fuerzas. Si yo hago otro corte adicional a este, me aparecen otras tres. ¿Cachan? No vayan a cometer ese error en el examen. Si lo cometen, pues les voy a decir, te lo di, ¿no? En el anterior sabes cuánto es las fuerzas a una distancia X, pero no sabes el valor, la magnitud. Entonces, si tú coges y dices, bueno, yo voy a cortar a 1 metro de A, y calculas con esas ecuaciones las fuerzas. Y después dices, voy a cortar a 1 metro de A y también voy a cortar a una distancia X. Sí es válido. Sí se puede hacer eso. ¿Listo? Pero no tendría lógica. Tú llévate todo. ¿Listo? Ok. Ahora vamos a realizar el segundo corte. Y en el segundo corte voy a poner las fuerzas que me corresponden. ¿Cuáles fuerzas hicimos? Pues la carga axial, que dijimos que se llamaba PDX, es cortante. Es cortante, para que después no se confundan con lo que les dice este aquí. PDX y el momento es MDX. ¿Estamos? Y planteo el equilibrio. Nuevamente, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que va hacia la izquierda debe ser igual a todo lo que va hacia la derecha. ¿Qué va hacia la derecha? Nada. ¿Estamos?
Nada. 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que va hacia abajo debe ser igual a todo lo que va hacia arriba. ¿Qué va hacia abajo? El cortante, ¿sí o no? Nada más. ¿Ah? Dime. Más 10 kilonewtons debe ser igual a todo lo que va hacia arriba, que sería 7.5 más 5. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Entonces, el cortante debe ser igual a 7.5 más 5, que sería 12.5, si mi matemática no me falla. ¿Sí? Menos 10. O sea, 2.5 kilómetros. De ahí voy a la sumatoria de momentos igual a 0 respecto al punto verde. Y digo, todo lo que es un momento antihorario, entonces digo, momento antihorario, el momento en X. ¿Qué más me produce un momento antihorario? El momento en X, que lo planteé yo antihorario. ¿Cuál? Y es, respecto a este punto, esto genera un momento antihorario. 10. Entonces sería más 10 que multiplica la distancia. ¿Cuál es la distancia? Pues es X menos 2.5. ¿Estamos de acuerdo? X menos 2.5. Y ya, no hay más momentos antiorarios. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el otro? Debe ser igual a los momentos horarios, que sería 7.5 veces X, ¿no? Más 5 por X menos 5. ¿Sí o no? Ok. Entonces despejo M de X es igual a M de X es igual a, entonces tengo 7.5 más 5 son 12.5X menos 10X, esto me da 2.5X, me parece. Y por acá tengo menos 25 menos 25, 0. Creo que me da 0. A ver, los voy a hacer operaciones. 10X menos 25. ¿Sí? ¿Sí da 0? ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿verdad? Sí, estoy seguro. Escuche, que todo el mundo esté convencido. Listo. Y ya. Entonces, fíjense. Cuando X vale ¿cuánto? Entonces, esta parte es importante. Cuando X va entre C, ¿cuánto es el punto C? El valor de X en C es 5. ¿Es verdad? Hasta D. O sea, entre 5 menor o igual a X menor o igual a D, que es 7.5. Tengo esas expresiones que son válidas. ¿Estamos? Y ya. ¿Qué tengo aquí? Otra función de momento. ¿Pensaron? ¿Cómo varía el momento en ese punto? ¿Listo? Entonces, puedo hacer lo mismo en los tramos que faltan, entre el B y C y entre el D y el E. ¿Estamos? Pero el procedimiento va a ser lo mismo. Planteo X, ¿sí? Y hago, o planteo las ecuaciones de equilibrio en función de ese valor que es X, que no conozco, pero que sé que va de un lado al otro. ¿Listo? Ahora, si tengo las mismas funciones de carga en el tramo, ¿sí? Entre el tramo C y D, dijimos que el material
entre el tramo C y D, dijimos que el material era acero y la sección transversal era rectangular. Entonces, sabemos que tanto el material, la sección transversal y las funciones de carga son las mismas y son continuas en el tramo. Entonces, estoy ante una zona homogénea. ¿Cacharon esa parte? Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Aquí aplica igual de que es simétrica. Porque las fuerzas de internas que se llevan a ver va a ser lo mismo en el nivel. Qué buena pregunta. Repítelo. Que sí, o sea que sí aplica lo de la simetría. ¿Por qué? Ajá. Se aplica, ella pregunta, ¿cómo se llama? Doménica, pregunta que se aplica lo de la simetría que dice. Que las fuerzas internas van a ser las mismas porque el sistema es simétrico. ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? ¿El material? Esa es otra buena pregunta. Qué buenas preguntas. Muy bien. A ver, voy respondiendo lo primero. Resulta que el sistema se vuelve simétrico, pero las fuerzas son un espejo. ¿Ya? Respecto al punto de simetría. ¿A qué me refiero? O sea, digamos, aquí yo estoy, imagínense que yo sé cuánto es el momento en este punto. Si en este punto que está en la mitad el momento es positivo, en este que es como que yo lo desdoblara, acá va a ser el mismo valor y va a ser positivo. ¿Verdad? O sea, aquí yo sé que es negativo, aquí a la mitad, acá va a ser negativo a la mitad en el mismo punto. Sí, correcto, muy bien. Solo porque la viga es simétrica y las cargas están simétricamente actuando. Ahora, lo que dijo mi amigo Pablo, esto es un valor a considerar. La viga no es simétrica, esta no es simétrica en forma porque tiene un material distinto. Sí es simétrica en carga, ¿ya? Pero no importa, como la viga es isostática, ojo, como la viga es isostática, resulta que no, las fuerzas internas no dependen ni del material ni de la sección transversal. Entonces, en estas y en las que vamos a ver nosotros en estática, no importa, siempre que sean simétricas, las fuerzas van a ser simétricas. Muy buena pregunta. Dime, María José. ¿Qué son los síntomas? ¿Ah? La última fila que contamos. Entre C y D. ¿Qué puse? No, ¿Cómo? no se lo quiero. Allá. Sí, me salté una. Pero eso no significa que esta zona se ve la. Esa es homogénea. Pero igual debemos hacer todo, pero así no. Todo. Dije, del corte, todo hacia la izquierda, toda la viga hacia la izquierda, o del corte, toda la viga hacia la derecha. ¿Veis? Ese es el error que decían, ¿no? Justo en los exámenes hacen eso, y divide y hacen otro corte, y ahí no vale. ¿No te está cuadrando la matemática? No, era justo la misma pregunta. Ya, yo me saqué un corte para tener más carnitas. ¿Listo? No importa que sea igual de diferente material. Excelente pregunta. No importa. Porque los diagramas de fuerzas dependen de fuerzas internas y de fuerzas externas, no del material. Y la sección, ni la sección transversal. ¿Ya? Recuerden que inicié diciendo que los diagramas dependen, yo necesito hacer un diagrama de cuerpo libre. Y para el diagrama de cuerpo libre, yo ya necesito saber las reacciones. Pues aquí ya sabemos las reacciones, ¿ya? Sin embargo, cuando ustedes estén en análisis estructural, ¿no? Y ya resuelvan estructuras hiperestáticas, las reacciones van a depender del material y de la sección transversal. Y entonces, ahí, pues ya las reacciones no se calculan tan fácil. Pero cuando hagan el diagrama, va a ser el mismo procedimiento, porque las reacciones ya tienen incluido el efecto del material y de la sección transversal. Pero no nos adelantemos, por ahora dejémoslo así. Pero bien, si hay preguntas, quieren decir que me están entendiendo. ¿Ah? Bien.
¿Y cómo se hace cuando no tenemos como que fuerzas puntuales, no una intuición? Ya vamos a ver eso. Ahorita es que ahorita puse fuerzas puntuales porque no hemos visto cuáles son los tipos de cargas en vigas. Apenas vamos a una clase. ¿Ya vieron eso con este tío o qué? No. Pues, ya llegamos a esa parte. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces, esa, digamos que es una de las partes importantes que teníamos que abordar en este video. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de los tipos de carga. Pues resulta que los tipos de carga, cuando nosotros hablamos de tipos de carga, ahí es que entramos en la parte de si son cargas de qué tipo, qué tipos de carga existen, ¿no es verdad? Entonces, quiero que se imaginen ustedes que en su estructura, o mejor dicho, quiero que se imaginen ustedes que estuvieran analizando su peso aplicado en el asiento, ¿ya? Su peso aplicado en el asiento. Esto es una carga puntual, su peso aplicado en el asiento. ¿Es una carga puntual, como nos imaginamos que es un vector? No. Si yo pongo mi dedo aquí, en la mesa, ¿esto es una carga puntual? ¿Sí? Quiero que pongan su dedo en la mesa. Y si sienten fuerza en un solo punto, o sienten fuerza en todo el pedacito de su dedo. En todo el ancho de su dedo. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes ponen el lápiz en la mesa, viene acercándose más a hacer una carga en un solo punto. El concepto es de que en la realidad no existen cargas puntuales. Eso es paja, eso es mentira. Si usted coge y pone un clavo y se clava al suelo, el clavo, por muy pequeño que deja, cuando lo saca, le deja un orificio. ¿Estamos de acuerdo? Entre más filudo sea, el orificio va a ser más pequeño, pero va a haber un orificio. No existen cargas puntuales. Nosotros nos las imaginamos para poder analizar ciertas cosas. Ahora, que yo tenga una cancha de césped, ¿no? Y que vaya y clave un clavo en la cancha de césped. Para toda esa área, pues ese clavo, pues iba a ser como si yo lo hubiera hecho una carga puntual. ¿Estamos de acuerdo? Usted coge y le gusta el fútbol y va a poner palo del arco. Entonces, obviamente, pues, para esa zona de toda la cancha, ese pedacito genera una carga puntual. Yo cojo y jalo esta vaina. Seguramente, ahí arriba, para toda la losa, pues la fuerza que yo le imprima, se va a producir como un fenómeno similar a una carga puntual. ¿Estamos? Lo que sí existen son cargas distribuidas. Y eso sí hay en todo lado. Entonces usted le está colocando una carga distribuida al salón, ¿no? Al asiento, su cuaderno al escritorio. ¿Estamos? Entonces la carga distribuida es el peso del elemento distribuido en el área de contacto del elemento. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que las cargas distribuidas son tridimensionales. ¿Cachan? La carga, una carga distribuida es tridimensional, o sea, está en un espacio tridimensional. Yo me paro aquí y aunque mis pies son flacos, pues tengo apoyo de todo mi peso en dos puntos, que es el área de mi pie. De hecho, ni de mi pie, del zapato, ¿no? Y eso produce una presión. Lo que realmente tenemos en las estructuras son presiones. ¿Sí? Una fuerza distribuida en una unidad de área. ¿Listo? ¿Está haciendo aquí? Ah, ya. Voy a bajar un poquito ahí, ¿ya? Ok. Ahora, entonces no existen cargas puntuales, sino
que todos los fenómenos de cargas producen una fuerza por unidad de longitud. Perdón, fuerza en una unidad de área. ¿Listo? Ahora, si esa área tiende a 0, se la puede representar en estática como una fuerza puntual. ¿Listo? Si el área crece, se puede representar como una presión. ¿Sí? Ahora, para elementos en 2 dimensiones, entonces aquí vamos a hacer una simplificación. Resulta que un elemento en 2 dimensiones, como las vigas, por ejemplo. ¿Por qué digo que está en 2 dimensiones? Hice un análisis hace un momento de un elemento de viga, ese que teníamos aquí nosotros de las cortinas, ¿recuerdan? La cortina, pues podríamos decir que está en 2 dimensiones, está contenida en el plano vertical que se forma ahí en la ventana. ¿Estamos? Para esos tipos de elementos de cortina, que son elementos en 2 dimensiones, todo su peso puede estar representado en una carga distribuida. Por unidad de longitud. ¿Listo? Una carga distribuida por unidad de longitud. ¿Listo? Ahora, esa carga distribuida por unidad de longitud va a depender mucho, ¿sí? Va a depender mucho de que esté encima del elemento de viga. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen que yo tengo aquí una viguita que está simplemente apoyada nuevamente. Esa viga realmente no es una línea, ¿estamos de acuerdo? En la realidad, ustedes vieron las fotos. Y esa sección debe tener una sección transversal. Entonces, hagan de cuenta que una sección transversal típica de una viga tranquilamente puede ser de unos 40 centímetros por 60 centímetros. ¿Listo? Y esto puede ser tranquilamente de un material como la madera o como el hormigón, el concreto. ¿Ya? Entonces, esto que yo veo aquí, cuando corte la viga, lo represento como una línea, que es esta línea que está aquí. ¿Cachai? Ahora, supónganse que yo quiero calcular el peso, ¿sí? Por metro lineal de esta viga que tiene 5 metros de largo. ¿Sí? Yo quiero saber cuánto pesa un metro lineal de viga. ¿Cachan?
Entonces, ¿qué necesito? Saber, para saber el peso de la viga total, ¿qué necesito saber? Entonces necesito saber el gamma del concreto, que es el peso específico, el peso por unidad de volumen, ¿sí o no? Y eso lo voy a multiplicar por el volumen de la viga. ¿Estamos de acuerdo? El peso por unidad de volumen multiplicado por el volumen me da el peso total de la viga. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces yo voy a decir que el peso de la viga va a ser 23.54 kilonewtons por metro cúbico. Ese es el peso específico del concreto, les informo a los civiles. Que es tradicionalmente, en nuestro medio, se equivale a 2.4 toneladas fuerza por metro cúbico. Eso pesa el concreto. ¿Pesa más que el agua? ¿El concreto? ¿Cuánto pesa el agua por metro cúbico? 9.80, sí, casi una tonelada. Un metro cúbico de agua pesa una tonelada, casi. El concreto pesa 2.8, 2.4 veces más que el agua. ¿Sí? Entonces, cuando dicen, se me viene un tsunami, viene una ola y eso es solo nadar, ¿no? Pues se les cae 2.4 toneladas de peso en altura, ¿no? Los vuelve empanados. ¿Listo? Ok. Esas unidades que nosotros tenemos en mente, llévense, acuérdense, toda la vida de aquí en adelante los civiles, ¿cuánto pesa el hormigón? 2.4 toneladas o 23.54 kilómetros por metro cúbico. Está más difícil, no sé en kilonewton, pero así es. ¿Listo? Ahora, cojo y multiplico por el volumen. ¿Cómo saco el volumen? Si yo tengo la sección transversal y es rectangular y sé que mide 5 metros, ¿cómo saco el volumen? Exacto, el área por la longitud, pues. Ya los veo calculando. A ver, entonces serían 5 metros por 0.4 metros por 0.6 metros. Esa parte del sistema de unidades ya sabes, ¿no? 40 centímetros son 0.4 metros, ¿no? Listo, ¿cuánto me da eso rápidamente? 1.2, ¿qué? Multipliquen, a ver, ¿dónde estamos mirando? ¿Cuánto da? Es que el 1.2 La multiplicación, todo. 28.25 kilonewtons. Eso es más o menos 2.83 toneladas. Esa viguita que prácticamente 5 metros ahí, de aquí hasta acá. Esa viga desde aquí hasta acá pesa 2.8 toneladas. ¿Cachan? Pero entonces, cuando yo voy a hacer la estática, y yo quiero saber cuáles son las fuerzas internas que está soportando la viga, pues es ilógico que yo coja y diga, bueno, entonces aquí el peso de la viga son 28.25 kilonewtons. ¿Tiene sentido eso? ¿Se dan cuenta que no? ¿Cómo que no, hombre? O sea, el peso está distribuido a lo largo de la viga. Entonces aparece el concepto de fuerzas distribuidas. Entonces una fuerza distribuida va a ser una fuerza por unidad de longitud que tenga el elemento. Entonces ahora vamos a decir, bueno, yo voy a decir que esta viga, ¿sí? Esta viga, yo le voy a calcular el peso por unidad de longitud, por cada metro, cuánto pesa cada metro de esta viga. Como la viga es homogénea, yo podría decir, bueno, cojo y digo que los 28.25 kilonewtons, que es en 5 metros de viga, ¿cuánto es en un metro? Y hacer una regla de 3. ¿Estamos de acuerdo? O coger y dividir el peso total, que son 28.25 kilonewtons, sobre los 5 metros de longitud del elemento, para sacar la carga del peso propio por unidad de longitud. ¿Cuánto me da eso?
5.65 ¿qué? Kilonewtons por cada metro lineal. ¿Cachai? Y entonces, en vez de coger y hacer ese esquema que no tiene de verdad sentido, que sería coger la viga y ponerle un vector que diga que ahí está el peso. Yo voy a representar el peso de la viga con una carguita que llamamos una carga distribuida, que va a tener una magnitud de 5.65 kilonewtons metro, y que es una carga distribuida uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque el valor no cambia. ¿Listo? A lo largo del tramo y de todo el peso de la viga, el peso es el mismo. ¿Se entendió que es una carga distribuida uniforme? ¿Sí? Ahora, entonces vamos a escribir aquí para que no se olviden. Entonces, ocurre cuando la magnitud de la carga distribuida no cambia dentro de un intervalo. Pero entonces existen cargas distribuidas que pueden ser variables. Las más comunes son las triangulares. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo una viga en donde, si yo la veo de lado, tengo esto, como lo que van a ver ahí, les digo que hay en el Coliseo. No, ese no es el Coliseo, ese es lo que le llaman el gimnasio, ¿sí? Entonces, pónganse que van al gimnasio y ven, y se van a dar cuenta que aquí yo tengo una viga que va cambiando de altura. Pues voy a decir que esto es H1 y esto de acá es H2. ¿Listo? Entonces, esa sección transversal, si ustedes la ven, pues resulta que aquí H1 es 30 por, no sé, me voy a inventar por 40 centímetros. ¿Listo? Pero acá, la sección transversal es 30 por 1,10 m, por decir, 30 por 1 metro, o 1,20 m. Y varía linealmente, 30 por 1.20. A ver, ¿cuánto es que pusimos antes? Perdón, entonces no, pónganle la misma sección aquí. 40 por 60, ¿no? 40 centímetros por 60 centímetros, y acá le vamos a poner 40 centímetros por 1,20 m. En este caso sería 120 centímetros. ¿Listo? ¿Cachan qué está pasando? Entonces yo tengo en 1 metro lineal, pues yo tengo más área y por lo tanto tengo más peso. Entonces ahí, ¿cómo hago yo para mostrar el peso de esa viga? Entonces resulta que yo puedo coger y decir, bueno, si yo analizo la ecuación de cómo calculé el peso, pues cuando era de 40 por 60, el peso era 28.25. Cuando sea de 40 por 1,20, el peso va a ser
que es el doble de 60, el peso va a ser el doble, ¿no? Pero solo en ese pedacito, ¿cachan? Solo en ese pedazo donde la viga se vuelve de 90. ¿Cachan? Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí sería como multiplicar por 2 para que me dé 120 y acá sería pues el orden de los factores del adulto derivatorio, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo yo puedo representar eso? Han venido bien animados. ¿Qué les pasa? Yo lo puedo representar nuevamente con mi viguita. Pero entonces, yo sé que en el extremo donde la altura es 60, la carga distribuida va a ser 6.65, 5.65. ¿Sí? Pero en el pedacito en donde la viga tiene el doble de profundidad, pues la altura va a ser el doble en el vector. O sea, sería 11.1, creo. No, 11.3. Ahí me estoy con hambre. 11.3. 11.3, ¿qué? Por metro, ¿no? Kilonewton sobre metro, ¿ya? De aquí en adelante le vamos a llamar kilonewton por metro, pero sí entiendo que se confunde. Kilonewton multiplicado por metro es un momento. Kilonewton sobre metro es una carga distribuida. Ahora, en este ejemplo, se fijaron que la viga cambia gradualmente. ¿Estamos? Cambia gradualmente. Lo que quiere decir que, aunque yo no calcule el resto, si yo calculara para secciones intermedias, el peso debería coincidir con una línea recta entre este punto y este punto. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama una carga trapezoidal. ¿Sí? Y esto nosotros lo vamos a conocer como una carga variable. Entonces, ¿qué va a ser una carga variable? Pues va a ocurrir, ¿sí o no? Es lo mismo que antes, pero al revés. Ocurre cuando, voy a aprovecharme de que el cuaderno me permite que la clase se acaba. Entonces voy a poner que ocurre cuando la magnitud de la carga distribuida, aquí le voy a cambiar aquí esta palabrita, ¿no? Sí cambia dentro de un intervalo, pero de forma que obedece a una función. Entonces, esta que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, se llaman las cargas trapezoidales. O las triangulares. Entonces, esto es un trapecio, ¿sí? Yo puedo tener otro ejemplo de cargas de ese mismo estilo que pueden ser debidas a cargas que son triangulares, trapezoidales o funciones de carga. Por ejemplo, funciones de carga. ¿Listo? Listo, entonces dejemos hasta ahí.
Pero en general ya se entiende que es una carga distribuida, ¿sí o no? ¿Sí? Y esas se las puedes utilizar y usar para dentro del diagrama. No, porque no producen de nuevo. ¿Listo? Entonces ya vamos a entrar allá. Cuando veamos eso de las cargas equivalentes, más allá lo vamos a ver. Pero resulta que las cargas equivalentes se pueden utilizar para hacer diagramas, bueno, para calcular reacciones, pero no para hacer diagramas. Ya lo vamos a hablar un poquito más tarde. ¿Listo, chicos? Nos vemos en la próxima clase. No se olviden de hacer la preparación para la próxima clase. Mi amigo, así tengo que poner bien. Gracias. ¿De cuál es el número?